podrán hacer estas notas súper importantes y llegando a su medio, el editor o la editora se las va a cortar y la mitad de las cosas que digamos aquí no van a ser publicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le conviene al gobernador, ¿no? Un ultraconservador vinculado claramente con los cárteles, o no le conviene al alcalde, otro conservador, aunque sea del PRI, claramente vinculado con los cárteles y con las mafias políticas, ¿no? Entonces son ellos quienes también están determinando cuál es la agenda periodística. Me parece que la sociedad, que es la consumidora de las noticias, también entiende claramente esto, y cada vez lo entiende mejor. Ahora depende quiénes son nuestras lectoras, lectores, o quiénes ven sus medios. ¿Y usted, de lo personal, cómo ve Baja California en la voluntad política, las herramientas? Bueno, no veo voluntad política, evidentemente, en Baja California, como no la veo, por ejemplo, para contrastarlo con Quintana Roo, ¿no? Es decir, creo que están demasiado subsumidos los gobernantes, tanto el alcalde en particular de Tijuana como el gobernador, en su propia carrera política y en la propia labor de fingir que todo está mejor para poder ganar más votos y para poder permanecer en el poder, y eso es peligroso. Ahora, por otro lado, yo les comentaba hoy en la mañana a Sara que a mí me llama la atención cada vez que vengo al norte encontrar que por un lado hay un ambiente muy álgido y hay mucha violencia, pero por otro lado el activismo es importantísimo en el norte, y la fortaleza de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, aunque no sean muchas, es muy llamativo, ¿no? A mí de Tijuana siempre me han impresionado los niveles culturales, tienen grandes poetas, escritores, escritoras, el arte siempre como vinculado con confrontar la violencia con la construcción de la paz. Es decir, sí hay un contraste muy interesante en Baja California que tiene que ver con unos gobiernos débiles, a veces crueles, sumamente corruptos, y por otro lado con una sociedad civil que no se resiste, pues, que es ciudad de frontera y que no se deja, y eso me llama la atención. Y nada más para verificar, cuando hablaba del gobernador y del alcalde, ¿se refería a esta administración? Sí. La cantidad de víctimas de trata de personas que cruzan a los Estados Unidos no ha sido plenamente documentada ni debidamente documentada, porque las autoridades norteamericanas no necesariamente dan esta información a las autoridades mexicanas. Como ustedes ya saben, la trata de personas no podría suceder si no existieran estas redes vinculadas internacionales, no solamente entre las mafias, sino entre los propios servidores públicos, agentes migratorios, policías, para que sean explotadas las mujeres, niñas y niños. Hace 10 años, recuerdo que en una conferencia dije, por los datos que ya tenía, a partir de documentar la trata de personas, que México se podría convertir en la Tailandia de Latinoamérica si no hacíamos nada, porque la impunidad atrae a los clientes, ¿no? La clientela busca lugares donde puede ejercer libremente sus delitos, ¿no? Delitos de explotación y trata de personas, y recientemente, hace un par de semanas, en el Senado mexicano se reconoció justamente que México, después de Tailandia, es el país que más trata de niñas y mujeres tiene. Es decir, también desde el periodismo hemos logrado desentrañar realidades que han sido negadas por el Estado. Estados Unidos tiene un papel doble, ¿no? Por un lado, el Departamento de Estado norteamericano, ustedes lo saben, genera estos informes cada año sobre trata de personas que son muy importantes, pero también son un instrumento político para castigar a ciertos gobiernos, ¿no? Tenemos a personas que se han movido del lugar. Rosy Orozco, la famosa activista por los derechos de las víctimas de trata, que había hecho un trabajo desde el cristianismo, pero había hecho un trabajo importante, y recientemente está trabajando para Urubiel Ávila, y ahora está premiando a los gobernadores por supuestamente hacer un trabajo de combate a la trata. Esto es importante decirlo porque esto está sucediendo en todo el país. Los gobiernos locales están intentando cooptar a ciertas organizaciones civiles, por supuesto, ustedes lo saben, y estas organizaciones civiles se están prestando a su propia prostitución, trabajando irónicamente en contra de la explotación de los otros. Es una investigación, como decía hace un rato, que yo tengo ahora ya 8 años haciendo, y son los datos que me dan las asociaciones civiles de mujeres de este estado. Es decir, ellas van contabilizando las niñas que se rescatan a través incluso de refugios para migrantes, ¿no? Que son niñas que pasaron a través de redes de explotación y que de pronto fueron encontradas, que huyeron, o rescatadas o desechadas por sus propios tratantes. Y son datos que voy a publicar el año.
Baja California en el contexto nacional. Sí, Baja California en el contexto nacional, además, según el último informe que se vincula con el del Departamento de Estado norteamericano y el informe sobre trata de personas elaborado por la Fiscalía de la PGR, lo que nos dicen es que tanto Quintana Roo, el estado donde yo vivo, como Baja California, como Jalisco, en las áreas donde tienen turismo, se ha detectado mucho más el turismo sexual infantil, es decir, ha aumentado la cantidad de denuncias. A lo mejor antes teníamos la misma cantidad de explotación sexual infantil, pero nadie lo denunciaba, y lo que estamos entendiendo ahora es que cada vez hay más grupos de activistas e incluso periodistas investigando estos temas que antes no los investigaban, porque no era un tema que no teníamos tan cercano, ¿no? Y ahora el periodismo sí está haciendo una labor en ese sentido mucho más puntual, de entender cómo funciona este turismo especializado, ¿no? Que incluso llegan en barcos de Canadá y buscan, ya tienen comprado su tour de turismo sexual como le hacen en Camboya y en Tailandia.